¿Me logran escuchar? Consulto, ¿me logran escuchar? Fuerte y claro. Perfecto. Excelente. Entonces, buenas noches nuevamente. Mi nombre es Lester Lorente. Soy quien les estará impartiendo el día de hoy esta capacitación referente a el trabajador y su carga impositiva. Un tema bastante interesante porque en ocasiones nosotros como trabajadores o también como jefes o empresarios desconocemos un poco el tema de las retenciones, el tema de lo que realmente tiene el trabajador como carga impositiva y creemos que el trabajador pues tiene un salario neto según lo establecido en el contrato, cuando de esa forma no lo es, puesto que él percibe menos considerando todas las retenciones que hay en el camino. Igualmente hay colaboradores que desconocen de las retenciones y hacen mensualmente su presupuesto en base al salario que le establecen en su contrato, cuando realmente no es así, porque no consideran dentro de ese presupuesto lo que son las retenciones que les mencioné anteriormente. Entonces, el presupuesto familiar tiende a desvirtuarse y a no presentar un valor exacto, afectando financieramente, ¿verdad? Lo que es la planificación en las empresas, perdón, en la vida familiar. Ok, ¿logran ver la presentación? ¿Logramos ver la presentación? Sí, se logra ver. Perfecto, excelente. Antes de entrar en lleno con lo que es el tema de la carga impositiva, vamos a ahondar un poco en lo que respecta a los porcentajes que están definidos según el salario establecido o el rango salarial que se proyecta para un ejercicio completo. Permítame un minutito. Discúlpenme. Como les decía, entonces acá tenemos nosotros unos porcentajes referentes al impuesto sobre la renta y al INS laboral, que como bien saben, el INS es una tasa fija para el colaborador de un 7%, pero lo interesante es el porcentaje que está destinado según el rango. Este es un promedio, un estudio que se hizo referente a los porcentajes de las rentas de trabajo según el rango salarial. Tenemos que entre 100.000 y 200.000 córdobas tenemos un 6,97% en promedio. Es decir,
que aquel colaborador que anda entre 100.000 y 200.000 córdobas, su tasa impositiva es aproximadamente un 14% de su salario. Estamos hablando que por cada 10.000 córdobas, 1.400 córdobas estarían destinados a retenciones e INS laboral. Luego tenemos a un colaborador que tenga un salario promedio, un rango anual de 200 a 350.000 córdobas. Estamos hablando que su carga impositiva total es de un 18,66%, lo que significa 1.866 córdobas para un salario de 10.000 córdobas aproximadamente. Y este porcentaje se viene incrementando en base a cómo va creciendo también el rango salarial. Y cuando tenemos un rango de 350.000 a 500.000 córdobas, estamos hablando de un 22,34%, que significan 2.234 córdobas por cada 10.000 córdobas de salario. Y por último, y este porcentaje es un promedio a los 500.000 córdobas, es decir, si estamos hablando de más de 500.000 córdobas, este porcentaje puede incrementarse. Nos da un valor de 23,65%, lo que significan 2.365 córdobas por cada 10.000 córdobas de salario. Esa es la carga impositiva que tiene actualmente, según los cálculos y el análisis que se hizo a las rentas de trabajo y a los porcentajes establecidos según los rangos salariales. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué el colaborador paga más impuestos? Pero hay algo que nosotros obviamos como colaboradores y es el IVA. Recordemos que nosotros por cada compra que realizamos y después de la reforma a la ley de concertación tributaria en el 2019, donde varios productos de la canasta básica fueron gravados, esto significa que tenemos ese 15% de IVA que no está considerado dentro de nuestras retenciones y ese es un impuesto que va al Estado. Entonces, si nosotros sumamos estos porcentajes a nuestras rentas de trabajo, nos damos cuenta de que nuestra carga impositiva todavía incrementa un poco más. Y lo vamos a ver más adelante cuando lo consolidemos. Pero, ¿qué pasa por la parte del empleador también? El empleador tiene una carga impositiva que va en dependencia, uno, de el porcentaje de personas que tenga dentro de su empresa trabajando. Si es más de 50 personas, el INS patronal es de un 21,5% y si es más de 50 personas, es 22,5% su INS patronal. Si a esto le sumamos el 2% del INATEC, le sumamos el impuesto sobre la renta que las empresas pagan con respecto a sus utilidades o a sus ventas y también los impuestos municipales, entonces estamos hablando que el porcentaje es bastante alto. Pero ¿qué pasa con el colaborador? Y aquí tenemos un pequeño ejercicio de un colaborador que gana 20.000 córdobas. Cuando su tasa efectiva es de 7.000 córdobas, perdón, del 7% del INS laboral, la tasa efectiva del IR es de un 8%. A esto le sumamos un promedio de un 7% que pagamos nosotros entre productos grabados y productos exentos de IVA. Le sumamos el patronal, le sumamos el INATEC y al final vemos que de un salario de 20.000 córdobas se desprende una carga impositiva global entre colaborador y entre empleador que suma un 45,5%. Es decir, por cada 20.000 córdobas, 9.100 córdobas están referentes a el impuesto. Les voy a solicitar que si tienen alguna duda en el camino pueden ir eh, haciendo sus consultas. En cualquier momento, ¿verdad? Nosotros podemos eh, hacer pausa para atender cualquier consulta que se les presente. Este es un pequeño
comparativo de lo que es el IVA a nivel centroamericano. Cuando vemos acá, Nicaragua tiene un 15% de IVA, Costa Rica un 13%, Honduras un 15% y El Salvador un 13% de IVA. Pero lo más interesante está en la base exenta para lo que son las rentas de trabajo. En Nicaragua nosotros estamos en 8.333.33 córdobas como base exenta para ser sujetos a una retención de trabajo. En Costa Rica estamos hablando de 48.630 córdobas como una base exenta, es decir, todos los trabajadores que ganan hasta 48.000 córdobas, aquí ya con la tasa de cambio, ¿verdad?, de los colones costarricenses, eh, no están sujetos a una retención. Sucede lo mismo con Honduras. Este valor ya es con la tasa de cambio versus las lempiras, 11.886 Córdoba, y El Salvador, 11.500 Córdoba. Es decir, nosotros tenemos la base exenta más baja, lo cual afecta el poder adquisitivo de los colaboradores, aun cuando tienen salarios un poco más bajos referente al resto. Pero ya entremos en materia. ¿Cuáles son las principales cargas impositivas de los colaboradores? Tenemos como primer patrón el INS laboral. Recordemos que el INS no es un impuesto, es un aporte que realizamos como colaboradores y la empresa también como empleadora para lo que es el INS, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Y la segunda carga impositiva que tenemos nosotros como colaboradores es el IR salarial. Las rentas de trabajo están comprendidas en la Ley de Concertación Tributaria y sus reformas que se han realizado desde el 2013 a la fecha. ¿Y por qué? También el impuesto base, maestro. Disculpe. También el impuesto base. Sí, el impuesto base lo vamos a ver en la tarifa progresiva cuando lo analicemos. En la tarifa progresiva vamos a tener según el rango salarial lo que es el impuesto base para cada colaborador. Y la carga impositiva que les presenté al inicio está en referencia a allá considerando lo que es la base imponible, las tasas ya predispuestas en la tarifa progresiva. Entonces, nosotros nos preguntamos por qué pagamos impuesto. Pues el Estado, como lo he mencionado anteriormente, no es una fuente generadora de riqueza. Por lo tanto, el Estado tiene que recaudar de la empresa privada y de los colaboradores también lo que son los impuestos y en este caso las retenciones del trabajo para poder hacer lo que manda la Constitución, que es distribuir equitativamente ese impuesto entre la población. Y eso se realiza a través de lo que es el presupuesto general de la República que nosotros conocemos. Entonces, ese es el objetivo principal de lo que es la ley de concertación tributaria y también el código tributario, que es crear y modificar los tributos nacionales internos y su regulación y aplicación. Acá tenemos un pequeño antecedente de lo que son las reformas que hemos tenido a la ley de concertación tributaria en referencia a los impuestos y a lo que es a nivel macro, ¿verdad? La ley de concertación tributaria. Pero, ¿qué es el impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta, como nosotros lo vimos anteriormente, está enmarcado o su marco legal está en lo que es la ley de concertación tributaria y nos indica que grava las siguientes rentas de fuentes nicaragüenses obtenidas por contribuyentes residentes o no residentes. ¿Cuáles son estas tres rentas que están establecidas en el código, en la ley de concertación tributaria? Rentas de trabajo, rentas de actividades económicas y rentas de capital y las ganancias y pérdidas de capital.
¿Dónde está conceptualizado lo que son las rentas de trabajo? Están conceptualizadas en el artículo 11 de la Ley de Concertación Tributaria, donde establece lo siguiente, y en el concepto nosotros vamos a encontrar un término que es el que habilita y permite la causación de lo que es el impuesto sobre la renta de trabajo. Indica el artículo 11 que las rentas de trabajo son todas aquellas provenientes de toda clase de contraprestación, retribución o ingreso cualquiera sea su denominación o naturaleza en dinero o especie que deriven del trabajo personal prestado por cuenta ajena. ¿Y cuál es la palabra base que yo les estaba hablando? Contraprestación. Si no existe contraprestación, no existe causación del impuesto. Y esto se los planteo porque siempre existe una consulta. ¿Qué pasa cuando nosotros como empleadores le otorgamos al colaborador El un subsidio, por ejemplo. beneficio? ¿Cómo? El subsidio, por ejemplo, el periodo de subsidio. Exactamente, sobre ese tema iba a hablar. Le otorgamos al colaborador el 40% de beneficio laboral cuando está de subsidio. El 60% se lo paga el INSS, pero el 40% no es de obligación para la empresa pagarlo. Pero si la empresa opta por pagar ese 40%, estamos hablando de un beneficio laboral. Y al ser un beneficio laboral, no está sujeto a ninguna retención. ¿Por qué? Porque no existe contraprestación de servicios, que es lo que les estaba mencionando anteriormente. Si no existe una contraprestación, yo no estoy a disposición del empleador porque estoy de subsidio, entonces no puede ser sujeto a una retención. Hasta ahí estamos claros. Y yo siempre me he hecho esa misma pregunta, maestro, pero en la práctica no funciona, digamos, así. O sea, de parte de la Claro que administración sí. tributaria. Claro que sí. Y es más, existe una consulta también hacia el Seguro Social y el Seguro Social da por válida esta afirmación que yo les estoy dando, pero evidentemente nosotros tenemos que hacer uso de lo que es la base legal para lo que es referente a los gastos. Y si yo estoy Maestro, otorgando ese discúlpeme. beneficio al colaborador y lo hago de manera general a todos los colaboradores cuando están de subsidio, recordemos que la ley del el Código del Trabajo establece lo que es la suspensión laboral. Y la suspensión laboral puede ser individual, que en este caso por parte de un subsidio hay suspensión laboral. Entonces, tenemos base en la ley, en el Código del Trabajo. Tenemos base en cuanto a la aplicación de este gasto que lo estoy haciendo de forma general para los colaboradores. Y si ya es costumbre también de la empresa, entonces es un gasto que yo bien me puedo reconocer sin ningún inconveniente. Lo que pasa es que algunas veces tenemos el temor de realizarlo ah, ¿qué pasará con la administración tributaria? Pues cuando la administración tributaria venga a hacerme una fiscalización y yo esté al frente, pues yo voy a dar mis bases legales bajo la cual estoy considerando este gasto deducible. Así que no debería de existir cierto temor porque tenemos todo lo que conlleva o toda el sustento para poder hacer válido ese gasto deducible. ¿Estamos de acuerdo?
Dentro de las rentas de trabajo, nosotros consideramos lo que son sueldos, sonajes, antigüedad, bonos, sueldos variables, reconocimientos al desempeño y otras remuneraciones adicionales cuando éstas van de la mano a un salario y a una contraprestación de servicio. Y acá nos hacemos la pregunta, ¿a quiénes se les aplica este impuesto? Este impuesto se le aplica a todo contribuyente, persona natural, residente o no residente que preste servicios en territorio nacional. Uno, que permanezca más de 180 días en territorio nacional durante un año calendario, aunque no sea de forma continua. Ya es considerado un sujeto o persona natural residente. Que su centro económico se sitúe en el país. Personas de nacionalidad nicaragüense que residan en el extranjero como diplomáticos o funcionarios en servicio activo que reciben un salario desde, desde Nicaragua. También personas de nacionalidad extranjera que tengan su residencia acá en Nicaragua. Igualmente las personas jurídicas, fideicomisos, fondos de inversión, constituidos conforme leyes nicaragüenses, domicilio social, siempre en territorio nacional, en territorio nicaragüense. Esto es a lo que nosotros consideramos residentes en Nicaragua. El artículo 13 de la Ley de Concertación Tributaria establece lo que son los vínculos económicos para las rentas de trabajo. El artículo 12 establece cuáles son estos vínculos y se consideran cuando estas rentas derivan de un trabajo prestado por el contribuyente en el territorio nacional. Esta es la primera condición. Como segunda condición, también se consideran los trabajos realizados por un residente nicaragüense fuera del territorio nacional, pero que es retribuido por otro residente nicaragüense o por un establecimiento permanente en el país de un no residente. ¿Qué pasa acá? Si nosotros tenemos una empresa que se llama Nica S.A. y tenemos una sucursal en Guatemala y yo envío a mi trabajador a realizar una función allá a Guatemala, pero quien asume el pago de ese colaborador es Nicaragua, ¿él está sujeto o no está sujeto a retenciones? Les hago la pregunta. Como es maestro, él se fue para Guatemala a trabajar, Él a se prestar fue a el servicio. Guatemala a una sucursal de nosotros. Nosotros somos Nica S.A., pero lo enviamos Casa a en él a Nicaragua. realizar una función a Guatemala. Está sujeto a rentas de trabajo nicaragüenses si nosotros le seguimos pagando desde Nicaragua, aunque él no tenga presencia en Nicaragua. Eh, Diría que sí por el establecimiento. Perfecto. Ahora bien, ¿qué pasa si este colaborador va a Guatemala, pero quien asume sus obligaciones es la sucursal de Guatemala? Él estará sujeto a retenciones nicaragüenses, Los gastos digamos que Guatemala asume los sus gastos de honorarios, viáticos, sus honorarios. sí, también es renta de fuente nicaragüense. Aún siendo Guatemala quien asume sus honorarios.
Sí, No, en este caso no, porque él está siendo remunerado por la parte guatemalteca. Por ende, Guatemala va a tributar por ese pago que le hagan a ese colaborador. Ya no es de fuente nicaragüense. Recordemos que el concepto es del impuesto sobre la ya, renta ya, es ya. grava todo aquello que se genere como fuente nicaragüense. Y cuando hablamos de fuente es origen del pago. Si Nicaragua realiza y ejecuta el pago, sí, pero en este caso el colaborador no está recibiendo ningún salario de la empresa nicaragüense, está siendo remunerado por la empresa de Guatemala. Por tanto, estará sujeto a los impuestos de Guatemala y no a los impuestos de Nicaragua. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y cuándo entra en juego el vínculo? En ese caso, el vínculo económico entra en juego cuando desde Nicaragua se le está realizando el pago al colaborador, En que el servicio pues, fue prestado en el extranjero, digamos. aunque el servicio fuese prestado en el extranjero. El pago se hace aquí en Nicaragua y entonces ese es el vínculo. Ese es el vínculo, exactamente. Ok. Sueldos y otras remuneraciones que el Estado pague a representantes, funcionarios o empleados en el exterior. En este caso, es muy importante indicarles que todas las embajadas son consideradas territorio del país. En este caso, si es embajada de Nicaragua, se consideran territorio nicaragüense. Por tanto, estos representantes y funcionarios que están fuera físicamente de nuestro país están laborando en territorio nicaragüense dentro de otro país. Por tanto, son sujetos a los impuestos como que si estuvieran aquí en Nicaragua. Y estamos hablando de INS laboral y de sus rentas de trabajo. La pregunta del millón, ¿cómo se perfecciona el impuesto? Nosotros tenemos que identificar 5 elementos dentro de este impuesto y estos elementos son sujeto activo, un sujeto pasivo, la base imponible, hecho generador y la alícuota del impuesto. Y el sujeto activo en este caso es el Estado, que les mencioné anteriormente. El Estado recauda este impuesto. El sujeto obligado o el sujeto pasivo es el colaborador. ¿Cuál es la base imponible? El salario neto de 8.333.33 córdobas o 100.000 córdobas al año. ¿Cuál es el hecho generador de este impuesto? Bueno, como les indiqué anteriormente, la contraprestación de servicio, es decir, la realización del trabajo. Y la alícuota va de la mano a los porcentajes establecidos en la tarifa progresiva, artículo 23 de la Ley de Concertación Tributaria. Hasta el momento, ¿tenemos alguna pregunta? Maestro, Dígame. considerar el hecho generador como dice el artículo 18. El impuesto se causa cuando el contribuyente tenga derecho a exigir el pago de la renta. Exactamente. ¿Cuándo yo tengo derecho a exigir el pago? Cuando realicé mi función en los 15 días. Sí, ya. Entonces, el empleador está obligado a remunerarme por ese servicio mensualmente. Por tanto, la ley es clara en ese momento cuando indica cuando se hace exigible la renta, evidentemente se causa el impuesto. Perfecto. Periodos y base imponible. Y esto es muy importante porque vamos a ver más adelante algo referente a los periodos fiscales incompletos.
siempre existen ciertas dudas en lo que respecta a este periodo y es muy importante porque algunas veces nosotros queremos asumir ciertos beneficios que realmente la ley no concede y lo vamos a abordar más adelante. Tenemos periodo fiscal completo. ¿Cuándo se retiene? Pues cuando el colaborador exceda el monto de 100.000 córdobas anuales. Periodo fiscal incompleto, igualmente. Cuando el colaborador exceda los 100.000 córdobas, ya es exigible el impuesto. Le voy a adelantar un poco porque en este punto algunas veces me dicen, ¿y qué pasa cuando el colaborador ingresa un 15 de diciembre del ejercicio? Bueno, de igual forma usted tiene que multiplicar por 12 su proyección anual. ¿Pero por qué? Me preguntan. Si está entrando en diciembre, debería ser por uno. Es que la ley y el reglamento es claro. Si nosotros leemos el reglamento, el artículo 19 del reglamento, y nos vamos al inciso 4 y 5, numeral 4 y 5, nos vamos a dar cuenta de que cuando existe un periodo incompleto, quien tiene la obligación de ir a reportar sus salarios incompletos es el colaborador, no yo como empleador. ¿Por qué? Porque el colaborador dirá, ala, me estás reteniendo de más cuando estoy entrando en diciembre. Bueno, vaya usted a reportar a la administración tributaria su salario anterior y su salario nuevo. Y ahí se va a dar cuenta si existe o no Un saldo. un saldo a favor. Y esto lo indica acá, liquidar y declarar el IR anual de rentas de trabajo 45 días después, cuando yo tengo la obligación de hacerlo. ¿Quiénes tienen la obligación? Bueno, aquel colaborador con periodo fiscal incompleto y aquel colaborador que devengue o perciba dos salarios al mismo tiempo de dos empresas diferentes. Tiene la obligación de presentarse ante la administración tributaria y liquidar su IR anual. ¿Tienen alguna consulta? Vamos, ¿Estamos claro. bien? Sí, profe, yo, o sea, quedé como un poco Sí. confundida con eso, esa última explicación que dio ahorita. Dígame. O sea, ¿Qué le causa confusión? cuando me dice de declarar un periodo incompleto, o sea, tomando el ejemplo que usted dice de que se contrata una persona en el mes de diciembre, o sea, se tiene que declarar o proyectar los 12 meses, el año. Entonces Esta es ahí, tu Así es. obligación de buscarlo a 12 meses y ahí te va a dar una expectativa anual. Pero eso se llama expectativa anual, porque vos lo proyectas a 12 meses. Ahora, tú, si pasa de los 100.000, tu obligación es retenerle, pues, aunque haya trabajado 15 días y a lo mejor devengó 15.000, menos de los 100.000 pesos, pues. Pero él posiblemente viene de otro trabajo y devengó otra fuente en el año. Entonces, la obligación de él es presentarse ante la administración tributaria, hacer su declaración y determinar si existe un saldo a favor o un saldo a pagar. Pero ya eso ya le corresponde al colaborador. La obligación del empleador es proyectar a 12 meses y si supera los 100.000 pesos en la expectativa anual, entonces le hace los cálculos de la retención y le retene. ok, ya entendí. Gracias, Perfecto. Su nombre es, disculpe. Yara. Ah, ok, es que aparece como usuario por acá. Sí. Excelente. Sí, efectivamente, como lo mencionó el colega, pues tiene la obligación, en este caso el colaborador, de presentarse ante la administración tributaria, puesto que percibió de dos fuentes diferentes en el ejercicio. Ahora bien, ¿qué pasa? La administración tributaria le puede otorgar a este colaborador un crédito en dependencia de cómo quedó su IR anual liquidado. Y ese crédito es a favor del colaborador, el cual se va a presentar ante la recursos humanos en la empresa y les va a indicar, bueno, aquí tengo un crédito de un valor de 6.000 córdobas, lo que significa que no me van a retener por 6.000 córdobas.
lo que dure, si es un mes o menos de un mes, mis retenciones, hasta cubrir 6.000 Córdoba. Eso sería para el siguiente año, sí, maestro. No, es decir, cuando yo lo lleve a recursos humanos va a ejecutarlo. Evidentemente lo va a recibir en recursos humanos hasta el otro año porque él liquida hasta el 15 de enero. Él se presenta con el crédito, con la nota de crédito, pues a finales de enero o a inicios de febrero. Ya ese mes hace uso de la nota de crédito y no le tienen que retener rentas de trabajo. Entonces, aquí tenemos los obligados a realizar la retención, personas naturales o jurídicas y agentes retenedores, representaciones diplomáticas cuando no exista, en este caso, reciprocidad de no retener, no exista algún convenio entre ambos países y organismos y misiones internacionales. Pero no todo aquello que nosotros devengamos o percibimos está sujeto a una retención. También existen ciertas exenciones que la ley nos permite y en este caso, pues, es muy importante mencionarlas. Las rentas netas hasta los 100.000 Córdobas, según lo que establece el artículo 23 de la Ley de Concertación Tributaria, en la tarifa progresiva. También el 13º mes está exento de rentas de trabajo. Indemnizaciones hasta un monto de 500.000 Córdobas. También los beneficios otorgados de manera general a los trabajadores. Y aquí repetimos el caso que mencioné anteriormente con respecto a un 40% del porcentaje de subsidio que nosotros como empresa asumimos, no está sujeto a una retención. ¿Por qué? Porque es un beneficio otorgado. Y si lo hacemos de manera general a todos los colaboradores, pues aquí está nuestro respaldo, nuestra base legal, bajo el cual está exento de una retención. No tendría ninguna Esa base la parte, administración tributaria para censurar este gasto. Dígame. en ese caso, ese beneficio debería estar soportado a lo mejor con una política eh, y y con el convenio colectivo. Sería necesario Efectivamente. para poder Lo ideal es que exista una política en referencia era al general. 40% de subsidio que va a ser en beneficio de todos los colaboradores y que la empresa pues lo da como parte de un beneficio laboral. Tiene que existir la política que respalde ese beneficio. De lo contrario, se También, puede grabar entonces. dígame, Si no te has presentado de esa manera, sí, mm, puede ser sujeto a una censura por parte de la administración tributaria. Y recordemos muy bien lo que indica el artículo 39 de la Ley de Concertación Tributaria con referente a los costos y gastos. Tiene que estar bien respaldado y bien sustentado. Entonces, si nosotros obviamos la parte de la política, estaríamos dejando sin un buen respaldo dicho beneficio. Por lo tanto, si queremos hacer cumplir lo que indica el artículo 39, pues respaldemos con lo más que podamos. Y en este caso sería con la política. correcto. También están exentas lo que son las prestaciones pagadas del INSS, en este caso subsidios, pensiones y jubilaciones, no están sujetas a ninguna retención los pagos del INSS. Indemnización por responsabilidad civil, contratos de seguro, etcétera. Es decir, aquellas indemnizaciones que recibe el colaborador por parte de algún accidente en su vehículo o algún accidente laboral en donde tenga una póliza de beneficio, ese pago que recibe el colaborador no va a ser sujeto a ninguna retención, ni va a ser parte de la renta gravable del colaborador, ni de su proyección anual de ingresos. También los
las asignaciones de medios para funciones laborales. Y aquí tenemos telefonía, viáticos, combustibles, vehículos, depreciación, gastos de representación, reembolsos, etcétera. Y este tema es muy importante porque algunas veces nosotros consideramos que si le pagamos depreciación al colaborador va a estar sujeto a una retención, si le damos viáticos va a estar sujeto a una retención. Los viáticos sí, en dependencia. Si son viáticos fijos mensualmente en donde no existe una rendición de cuentas, la administración tributaria puede considerarlo parte de sus ingresos. E igualmente el INSS puede considerarlo parte de su salario para el INSS laboral. Entonces, es muy importante saber hacer la política de viáticos, cuáles son los viáticos que se van a otorgar en dependencia de los viajes que se realicen, desayuno, almuerzo, cena, hospedaje, transporte. Todo eso tiene que estar considerado dentro de una política para que esté bien sustentado y bien respaldada la operación. También las remuneraciones y toda contraprestación de gobiernos extranjeros paguen a sus funcionarios o trabajadores de nacionalidad extranjera. En este caso, las embajadas que están en Nicaragua no están sujetas a ninguna renta de trabajo porque estos colaboradores reciben desde el exterior sus ingresos. Y lo mismo aplica para los organismos internacionales. ¿Alguna duda hasta el momento? La base imponible de las rentas de trabajo es la renta neta. Consiste en deducir lo que es la renta bruta no exenta o no gravable del monto principal, las deducciones autorizadas. Es decir, cuando nosotros tenemos nuestro salario establecido por la empresa, esa es nuestra renta bruta. Si a esto nosotros le aplicamos las retenciones, las deducciones autorizadas, llegamos a una renta neta y en este caso esa es la base imponible para las rentas de trabajo. Para aquellos que son considerados no residentes, es una renta bruta, es decir, este tipo de ingresos no está sujeto a ninguna deducción autorizada. Por tanto, su valor bruto es lo que se considera su base imponible. E igualmente, para las dietas, es la renta bruta. Esa parte de las dietas se refiere, digamos, a las reuniones ordinarias y extraordinarias. Que Exactamente, también las dietas que perciben, recordemos, los concejales de solo las consejos alcaldías. no, Sí. ¿Cómo? solo concejales, asociados no. No, también los socios y Y concejales. algún, Socios de una junta directiva, cuando tienen una sesión que se reparten, en este caso, eh, un incentivo por participar o un bono o una dieta, por como así, le llamamos comúnmente, entonces se le realiza en base a ese valor que se le está entregando una deducción, una retención definitiva, y por eso se le llama en base a una renta bruta, constituye una renta del trabajo, aunque es definitiva. aunque sea definitiva, porque lo establece el artículo 24, recordemos, de la Ley de Concertación Tributaria. Correcto. Sí. Bueno, acá tenemos lo que es la tarifa progresiva establecida en el artículo 23 de la Ley de Concertación Tributaria. Yo le agrego a esta tarifa mi porcentaje de alícuota efectiva. Es decir,
Como les mencioné, es un estudio que realizamos más o menos como en el 2020-2021, referente a los porcentajes de tarifa de alícuota efectiva de las rentas de trabajo según los rangos salariales. Y en este caso, como les mencioné al inicio, que ustedes recuerden la tabla, de 100.000 a 200.000 Córdoba, pues la alícuota efectiva es de un 6,98%, ya considerando, ¿verdad?, la base imponible, ya considerando los porcentajes aplicables, y en este caso, pues no hay un impuesto base. Ya de 200.000 Córdobas a 350.000 Córdobas sí existe un impuesto base, sí existe un porcentaje aplicable y un sobreexceso, pero la tarifa efectiva representa un 11,96%. Si ustedes ven, viene gradualmente creciendo según incrementa el salario. Y esa es la connotación o como les dijera, la particularidad que tiene la ley de concertación tributaria, que hace tributar al que gana más. Lo vemos, por ejemplo, con las tarifas del 1, 2 y 3% en dependencia de los ingresos que perciban o en el rango que nos encontremos como empresa, ya sea pequeña o mediana empresa, principales contribuyentes y grandes contribuyentes. Igual las alícuotas del 5, 10, 15, 20 y 25% con respecto a las utilidades al final del ejercicio, si estamos en un rango menor a 12 millones de Córdoba. Entonces, vemos que entre más genera una empresa, y en este caso, entre más genera el colaborador, es mayor su tasa efectiva de alícuota. Acá llegamos a un 16,65% cuando pues el colaborador tiene ingresos de 500.000 Córdobas. Y supongamos que tiene 600.000, 700.000, 800.000 Córdobas al año, entonces este porcentaje va a incrementar sustancialmente. Ahora bien, a estos porcentajes nosotros le subimos o le sumamos el 7% del INS laboral, entonces estamos hablando de una tarifa, de una carga impositiva un poco más alta, ¿verdad? Para estos colaboradores. El primer método que establece la ley de concertación tributaria es en referencia al salario fijo. El artículo 19 del reglamento de la ley de concertación tributaria establece de que la carga, de que todo va a estar sujeto a una proyección anual, el numeral 1, si todos ustedes lo leen, a una proyección anual de 1 por 12, es decir, 12 meses. ¿Qué pasa? Este colaborador tiene un salario de 20.000 Córdobas. A esto nosotros le multiplicamos el 7% de INS laboral, se lo restamos y, como nos indica la ley, tenemos un salario neto de 18.600. Aquí viene y aquí nace nuestra base impositiva. Luego, multiplicamos esos 18.600 por 12 para obtener nuestra proyección anual. Y en este caso, tenemos 223.200 Córdoba. Si nosotros retrocedemos a la tarifa progresiva, de 200 nos indica acá a 350.000 Córdoba, tenemos un sobreexceso. Es decir, la ley me indica poder restarte el sobreexceso para obtener tu base imponible. Y en este caso, yo le resto los 223.200, le resto 200.000 Córdoba, que es mi sobreexceso según ese rango, y mi base imponible serían 23.200 Córdobas. A este valor yo le aplico mi alícuota del 20%. Y veamos lo siguiente, para que nosotros también no nos confundamos. ¿De qué forma vamos a ir aplicando la tarifa progresiva? Nosotros iniciamos acá, sobre exceso. Luego venimos con porcentaje aplicable y por último le sumamos la base imponible.
Entonces, sobre exceso, porcentaje aplicable, base, impuesto base. Sobre exceso, porcentaje aplicable y el impuesto base. Esa es la forma en que nosotros vamos a ir calculando. Entonces, aquí tenemos menos sobre exceso, 23.200. Alícuota aplicable en este caso es un 20%, lo que nos da como resultado de un total de impuestos de 4.640 Córdoba. Ah, pero tengo un impuesto base que me indica este rango de 15.000 Córdoba. Perfecto. Yo le sumo los 15.000 a los 4.640 Córdoba y tengo un total de impuesto al año de 19.640 Córdobas. Perfecto. Ahora lo divido entre 12 para obtener cuánto es mi retención del mes. Ya si mi modalidad de pago es quincenal, pues voy a dividirlo entre 2 para obtener un porcentaje quincenal. Entonces, tenemos por acá lo que es salario fijo, metodología de cálculo del salario fijo. ¿Alguna consulta? Maestro, y ¿Tenemos si alguna consulta? hiciéramos algo con esas tasas efectivas que tiene a la par de la tarifa progresiva, ¿cómo sería? ¿Me escuchó, maestro? ¿Aló? Le escucho. ¿Me escucha, maestro? Sí, sí, medio se entrecortó. Sí, ¿cómo sería el caso si tuviésemos que aplicar esas tarifas, ese porcentaje Ok, divides el progresivo? impuesto ¿Cómo sería el cálculo? entre Para en el este ejemplo, pues, impuesto entre el salario neto del colaborador. en este caso serían a ver, compártanos Los 18.600. que ese sería la base imponible. Serían 20.000 por el 7%, 18.600 la base imponible. Si se va a la tarifa progresiva, Por acá la tenemos. sí, entonces ¿en qué rango cabe en cuanto a tasa efectiva? Lo que pasa es que Recordemos que él está ni se acá entre mira 200.000 y 350.000 Córdoba. sí, entonces, ¿qué tasa efectiva sería ahí? El La tasa 16, efectiva, estamos hablando, si usted te fijas, en ese rango, por el su 16. nivel de salario, es de un 15.18%. Recordemos que este porcentaje es un promedio, que va, si yo gano 200.000 Córdobas, voy a estar aquí. Si yo gano 250.000 Córdobas, puedo estar en un 12 y pico de por ciento, 13%. Todo va a ir sumando equitativamente según el rango de salario que efectivamente yo tenga. Pues no es que esa tasa efectiva es un porcentaje fijo, sino que se mueve dependiendo Va en dependencia del salario. No es lo mismo, no va a ser el mismo porcentaje alguien de 20.000 a alguien que gane 25.000, por ejemplo. sí, Ya, entonces, ¿por qué? Porque tu impuesto va a variar y evidentemente tu porcentaje va a ser diferente. bien. ¿Estamos bien? Sí, sí. Permítame. Entonces, si por ejemplo tú divides los 1.636.67 entre los 20.000 Córdoba, te va a dar 8.18%.
A ese 8,18% tú le sumas el 7% del INS laboral, te da este valor de 15,18%. Puedes hacer la multiplicación. El impuesto mensual, Y ya lo hice, 1.603. 15 Exacto. punto, Entonces, esto entre el salario más el 7%. 15.1833. Exactamente. Entonces, de esta forma nosotros podemos ir midiendo también en nuestras empresas qué porcentaje tiene realmente cada colaborador de carga impositiva. Y de esta forma también se establecen un poco los rangos salariales en dependencia de la área, los departamentos. Se hace un estudio, evidentemente, y vemos el impacto que tiene la parte fiscal con los colaboradores. Y es aquí donde después se toman ciertas decisiones que puede ser también en mejores compensaciones, ¿verdad? Para ello, porque vemos que este colaborador pierde este valor por su Exactamente, salario. estamos en un trabajador que gana 20.000 córdobas y entonces dice, vamos a aumentarle 2.000 córdobas. Pues se le pagan vacaciones, al final se van en impuestos todo. Exactamente. Y por eso es muy importante considerar nosotros no solamente el ejercicio acá que estamos realizando para determinar el salario fijo, la renta de trabajo, sino también conocer esa carga impositiva porque nos permite ahondar un poco más y tomar decisiones en base a este porcentaje. Que después el trabajador dice, me subieron y no me subieron nada, todo se fue en IR. Todo se fue en impuesto, entonces si nosotros hacemos el estudio, nos vamos a dar cuenta si hay o no un impacto en el colaborador de su incremento. Luego tenemos el periodo incompleto. Acá es muy importante considerar lo que les mencioné anteriormente. Cuando se considera un periodo fiscal incompleto, la metodología será siempre calculada por el factor de 12 para determinar nuestra expectativa anual. Y esto lo indica el artículo 4, perdón, el numeral 4 del artículo 19. Y también el numeral 5 indica que este colaborador vaya ante la administración tributaria para determinar si tiene o no saldo a favor. No nos compete a nosotros. Yo estuve hace poco en una empresa donde estoy brindando una asesoría y me dice la gerente administrativa, nosotros, y me dice nosotros, pero aludiéndose a ella. Cuando yo contrato a una persona nueva, yo no le cobro IR, me dice. ¿Por qué? Porque no ha llegado a su techo. Yo no le puedo cobrar retenciones de trabajo en su primer quincena o en su primer mes porque no ha llegado a su techo. Pero es que la ley no te indica que si llega o no llega a su techo por el primer mes. No. Vos tenés que multiplicarlo y proyectarlo por 12 siempre. No es tu obligación velar por esa retención. Estoy de acuerdo que lo quiera hacer como un beneficio laboral, en donde, ok, no te voy a retener, pero no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la ley es clara en lo que está indicando su forma de cálculo. Está súper. Multiplicar por 12. Es decir, aunque yo entre en octubre, no significa que van a multiplicar, octubre, entré, octubre, noviembre y diciembre, multipliquen por 3. No, la ley no te indica que lo multipliques por los meses que faltan del año. Te indica multiplicarlo por 12. Y si es un salario incompleto, este colaborador tiene que presentarse ante la administración tributaria, Eso se llama expectativa anual, maestro. que es nuestra expectativa anual exactamente. Permítame un segundo.
Entonces, en este caso tenemos un salario mensual de, de 30.000 córdobas. Tenemos un INS laboral de 7%, una base imponible de 27.900 córdobas una vez restando lo que es el INS laboral. Luego multiplicamos esto por 12 para encontrar y determinar nuestra expectativa anual, que en este caso es 334.800 córdobas. Luego, a ese monto, nosotros le restamos el sobreexceso. Recordemos que este rango está entre 200.000 córdobas y 350.000 córdobas. Entonces, a ese rango yo le resto el sobreexceso y me da una renta sujeta de 134.800 córdobas. Luego del sobreexceso en la tarifa progresiva, ¿qué me indica? Alícuota aplicable. Y en este caso, la alícuota es de un 20%, lo que nos da como un impuesto anual de 26.960 córdobas. A esto yo le sumo mi impuesto base que me indica la ley, que es de 15.000 córdobas. Me da como resultado un IR anual de 41.960 córdobas, que en este caso lo divido entre 12 meses y me da 3.496.67 córdobas. Es decir, una carga impositiva de un 18.66%. Si a esto yo lo multiplico, si esto representa 1.866 córdobas por cada 10.000, al final tengo 5.596 córdobas que se van solamente en impuestos. De 30.000 córdobas, yo tengo 5.596 córdobas que no cuento con ellos. Es decir, mi capacidad o mi poder adquisitivo es de 24.400 córdobas. No es 30.000, ahora es 24.400. ¿Por qué? Porque tengo unos impuestos u obligaciones que realizar a través de los impuestos. Y mi verdadero poder adquisitivo en este caso es de 24.400 córdobas, no es de 30.000. Entonces mi presupuesto personal o mi presupuesto familiar tengo que realizarlo en base a 24.400 córdobas. ¿Alguna consulta hasta el momento? Estamos bien. Bueno, al menos por acá. Perfecto. Los invito que si tienen alguna pregunta, por favor, realizarla, no tengan ningún temor de hacerlo. Ahora tenemos lo que son los pagos ocasionales. Y en este caso, nosotros vamos a darnos cuenta que varía un poco la forma en cómo nosotros calculamos esto. En primera línea, nosotros realizamos el cálculo como que si fuese un salario fijo. Si ustedes se fijan por acá, tenemos 30.000 córdobas, el mismo que el ejercicio anterior y el mismo resultado. Tenemos un IR anual de 3.496 córdobas. Podemos verlo. 3.496 córdobas. Se hace el cálculo como que si fuese un salario fijo. Aquí estamos calculando el IR de nuestro salario. Pero ¿qué pasa? Tenemos un ingreso ocasional y este ingreso ocasional puede ser un pago de un bono, puede ser el pago de unas vacaciones, lo que viene a desvirtuar un poco mi proyección del impuesto. Una vez que realizo mi cálculo del salario mensual, en este caso es de 30.000 córdobas, realizo el cálculo de mi ingreso ocasional, que en este caso, pues, me están pagando vacaciones por 15.000 córdobas, aplico el INS
y tengo un ingreso neto de 13.950 Córdoba. Estos 13.950 Córdoba yo se lo voy a sumar a mi expectativa de salario. Es decir, si ustedes se fijan, estos 334.800 Córdoba es mi expectativa anual del salario. 334.800 Córdoba. Lo que me da un nuevo resultado. Los 334.800 Córdoba más 13.950, que es mi ingreso ocasional, me da como resultado 348.750 Córdoba. Ahora viene mi cálculo según lo que me establece el artículo 19 del reglamento, que en este caso, si ustedes se fijan, está en el rango de 200 a 350.000 Córdoba. Entonces yo le resto mi sobreexceso que me establece la tarifa progresiva de 200.000 Córdoba y me da una base imponible de 148.750 Córdoba. ¿Cuál es mi porcentaje de impuesto a aplicar? O mi alícuota, el 20%. El 20% de 148.750 es 29.750 Córdobas. A este monto, yo le sumo los 15.000 Córdobas de impuesto base que me establece la misma tarifa progresiva y me da como resultado un total de impuesto anual de vacaciones de 44.750 Córdoba. ¿Qué pasa? A este monto yo le resto mi impuesto anual proyectado en el salario fijo, que es este de acá, 41.960. Ese impuesto anual yo se lo resto a mi impuesto de vacaciones y me da como resultado el impuesto de mis ingresos ocasionales, que en este caso es 2.790. ¿Qué quiere decir? Que este colaborador va a pagar de impuestos por 30.000 más 15.000 por 45.000 Córdoba, va a pagar de impuestos 3.497 más 2.790 Córdobas. Y aquí ustedes pueden ver lo siguiente. Este valor, aún considerando que las vacaciones representan el 50% de su salario, este monto es bastante alto. Los ingresos ocasionales permiten que nuestro impuesto ocasional sea más alto por los porcentajes que se le suman del salario, del salario en cálculo fijo y al final que le restamos el anual, el IR anual proyectado según el cálculo fijo. De esta tabla nosotros tomamos 2 puntos. La expectativa, que se la sumamos a nuestro ingreso neto y le restamos el IR anual al resultado para obtener nuestra retención de ingreso ocasional. Tenemos una consulta por acá. Maestro, ¿cómo podemos clasificar qué pagos son ocasionales? ¿Cómo dice? ¿Cómo podemos categorizar qué pagos podemos considerarlos como ocasionales? Yo no me acuerdo si existe un listado. No le entendí bien, disculpe. Eh, ¿Cómo nosotros podemos categorizar qué pagos podemos considerarlos como ocasionales? En el caso de vacaciones, en vacaciones se considera un pago ocasional. Cuando ¿No se existe algún paga listado cuando se paga eventual? eventualmente, es decir, yo puedo recibir un bono una vez en el año, 2 veces en el año. Ese es un ingreso ocasional. Me pueden pagar vacaciones una vez en el año. Ese es un ingreso ocasional. Por ejemplo, Pero digamos, en la en empresa, cambio, cuando yo estoy recibiendo mensualmente
bonos, comisiones sobre ventas, eso ya es considerado un salario variable. Sí. Pero, por ejemplo, hay empresas que no pagan horas extras, pero en algún momento, una vez al año, dos veces al año, logran pagar algunas horas extras. Ese pago se puede considerar ocasional. Las horas extras no son ocasionales, estimado. Las horas extras son parte del salario y van a tributar como parte del salario. Digamos, es decir, hay empresas que no les gusta pagar horas extras, pero en algún momento del año te van a pagar una hora extra. Pueden incluirte en una quincena un pago de hora extra, pero solo esa vez. Para tributar en esa ocasión como parte de su salario fijo. O sea, se Recordemos podría que considerar. en ese caso es parte del salario, no se considera como ingreso ocasional. Entonces tú lo vas a sumar a su salario fijo y vas a hacer el cálculo por 12 para ese ejercicio. Por eso es que le preguntaba, porque no sé si existirá alguna manera, pues, de determinar que es ocasional, aunque ese pago de hora extra es ocasional porque no es política de la empresa pagar hora extra. Pero no se considera ocasional. Ya, ya es eso sí Sí, va a cambiar. En bonos, incentivos, si es de manera ocasional, entonces se considera ocasional y se suma la expectativa anual en el momento del pago para la determinación del impuesto. así es, pero para efectos tributarios, fiscales, no es un ingreso ocasional. Es parte del salario. Recordemos que las horas extras son extraordinarias, es decir, parten de lo ordinario a lo extraordinario y tenés que sumarlo como un solo para efectos del pago de ese mes. Y tributas ese mes sí, de esa forma. ¿Alguna consulta con este tipo de cálculo? Claro, ¿Quedamos claros con el ingreso ocasional? sí, Perfecto. Continuamos. Acá tenemos lo que son los incrementos salariales. En este caso también tiene una metodología un poco diferente, pero bastante sencilla. Y acá tenemos el caso de un colaborador cuyo ingreso mensual es de 15.000 Córdoba. Si ustedes se fijan, aquí ya está el monto menos INS y el valor que tenemos acá es el valor de sus retenciones mensuales. Es decir, rentas de trabajo 842.50, te suman 5.500 hasta junio. Este colaborador tuvo un salario de 15.000 córdobas hasta el mes de junio y a partir de julio tiene un nuevo salario de 20.000 córdobas. Entonces, su, el subtotal es 83.700 córdobas ya de salario neto, considerando las retenciones del INS. Y el total de retenciones al final de los 6 meses fueron de 5.055 Córdoba. ¿Cuál es su nuevo salario? 20.000 Córdoba, pero a estos 20.000 Córdoba nosotros le restamos el INS laboral y mi nuevo salario o salario neto es de 18.600 Córdoba. Perfecto. Aquí liquidamos al mes de junio. ¿Qué pasa con julio? Bueno, a partir de julio yo realizo mi nueva proyección. ¿Cuál es mi salario acumulado empezando julio? 83.700, que es el total que tenemos acá. Salario neto, 83.700. ¿Cuál es mi nueva proyección de salario? 111.600 Córdoba. ¿De dónde nace? Bueno, multiplico mi salario neto, que son 18.600 Córdoba, ya con la retención del INS, y lo multiplico por ¿cuánto? Por 6. ¿Por qué? Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 6 meses. los meses que Y faltan. los meses que faltan, exactamente.
y lo multiplico por 6 en este caso porque es un segundo semestre en el cual se le incrementó el salario y nos da como resultado 111.600 Córdoba. Ahora sumo mi salario acumulado al mes de junio o al mes en el cual yo corto el salario anterior y le sumo mi nueva proyección, lo que me da como un resultado de proyección o expectativa anual de 195.300 Córdoba. Esta proyección, hago su cálculo de, de rentas de trabajo, está en el rango de 100.000 a 200.000 Córdoba. ¿Qué hacemos? Le restamos el valor del sobreexceso, luego le restamos la alícuota, le sumamos la alícuota y nos da como resultado de IR anual 14.295 Córdoba. Ahí traté de resumir un poco la operación que ya aprendimos anteriormente y llegamos hasta el IR anual 14.295. A este IR anual, que en teoría es lo que yo voy a tributar a lo largo del año, yo le resto lo que ya tributé. ¿Y qué es lo que ya tributé? Los primeros 6 5.000, meses. 5.055 Córdoba, que son las retenciones de los 6 meses anteriores. Como ya tributé eso, hay una diferencia por tributar entre julio y diciembre de 9.024.50 Córdoba. Esa diferencia la divido entre 6 meses y tengo un valor de 1.504.08 Córdobas. Es decir, mi nueva retención ahora que gano 20.000 Córdoba va a ser de 1.504. Y miren lo que les mencioné al inicio. Cuando nosotros tenemos un incremento salarial, el impuesto va a ir creciendo no en el mismo porcentaje del incremento, no, va a incrementar sustancialmente. Pasamos de 842.50, casi duplicamos ese valor a 1.504 y el incremento salarial apenas fueron 5.000 Córdoba. De manera desproporcionada, maestro. Exactamente. Entonces, vemos que la tarifa progresiva tiende a castigar al que está ganando un poco más con las retenciones de trabajo. Es desproporcional mi incremento de 5.000 Córdoba a mi duplicidad. Aquí se duplica prácticamente lo que yo ya estaba siendo sujeto a retención con 15.000 Córdoba. Nuestra carga impositiva por el nuevo salario es de un 14.52 Córdoba por ciento. Esa es nuestra carga impositiva. 5.000, sí. ¿Alguna duda con el incremento salarial? Aquí es muy importante que nosotros consideremos los meses que han pasado anteriormente. Es decir, yo puedo hacerle el incremento salarial en agosto y yo tengo que sumar mis retenciones hasta en agosto, son 8 meses. Y mi nueva proyección sería ¿por cuánto? Por 4. ¿Por qué? Porque me haría falta septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces mi proyección sería mi nuevo salario por los meses que hacen falta del año. Tenemos que considerar entonces los meses anteriores y los meses que me hacen falta por percibir salarios. ¿Alguna consulta? No, estamos claros, maestro. Estamos Eh, claros. También se podría dar el caso de un periodo incompleto con incremento de salario. Hay personas que a los 6 meses después de haberlos contratado, digamos que los contratan en marzo, 6 meses Sí. después, dan incremento de salario. ¿Cómo sería ahí, maestro? Lo mismo. Recuerda que para lo que es periodo incompleto, tu proyección siempre es por 12. Sí. Ya. Y si tú entraste en marzo, entonces vas a considerar marzo, abril, mayo, junio, si fueron 4 meses. Y después los otros 6 meses nuevos. No, por el nuevo. Sí. Vas a considerar desde que tiene ese salario. Si lo tiene a partir de abril, entonces a partir de abril vas a considerar incremento salarial.
No lo vas a tomar como que si fuese todo el año. Vamos, claro. Y por último, tenemos lo que son los ingresos variables. Estas sí llevan un poco más de análisis, puesto que lo trabajamos por lo general en una tabla que se la voy a presentar más adelante y su fórmula de cálculo varía a partir del segundo mes. Nuestro primer mes lo vamos a calcular en base al artículo 19, numeral 1, que lo multiplicamos por 12, encontramos nuestra proyección o nuestra expectativa anual de ingreso, le aplicamos el sobreexceso, la alícuota, el impuesto base y obtenemos un resultado. Primer mes. Pero ya el segundo mes es cuando consideramos lo acumulado de los meses anteriores en cuanto a los ingresos y en cuanto a la proyección de las retenciones que estamos considerando del ejercicio anterior, es decir, del mes anterior. Aquí tenemos la metodología textual que nos establece la ley de concertación tributaria, en este caso el reglamento, con respecto a la metodología del cálculo de salario variable. Para que no nos confundamos, lo vamos a ver en la parte práctica. Y acá tenemos nuestro salario variable. Como les mencioné, el primer mes nosotros lo vamos a calcular en base a lo que indica el artículo 19, numeral 1 del reglamento de la Ley de Concertación Tributaria. Enero, nuestro salario establecido, en este caso el acumulado es por 1 siempre. Tenemos un promedio que siempre, como es el primer mes, no existe una división y multiplicamos por 12. Tenemos una nueva expectativa anual, impuesto anual, y lo dividimos entre 12 y nos da un IR anual. ¿Cuál es nuestra carga impositiva en este caso? Un 11.69%. Pero, ¿qué pasa en el segundo mes? Y aquí es donde empiezan los cálculos del acumulado. Bueno, en el segundo mes este colaborador tuvo un ingreso de 13.465. ¿Cuál es mi ingreso acumulado hasta la fecha? Bueno, mi ingreso acumulado es salario de enero más salario de febrero. En este caso, tengo un salario acumulado de 26.015 córdobas. ¿En qué mes estoy? Estoy en febrero, el mes 2. Bueno, entonces divido esos 26.015 entre 2 y me da como resultado un salario promedio. El salario promedio va a ser la base bajo la cual nosotros vamos a trabajar el impuesto. No va a ser esto, va a ser el sueldo promedio. Eso lo multiplico por 12 para determinar nuestra expectativa anual y al final pues nos da como un resultado 8.413.50 que si lo dividimos, perdón, entre 12 nos da 701.13 Córdoba. Aquí, ¿qué pasa? Yo tengo que multiplicar este valor que estoy obteniendo en el ejercicio en el mes de febrero por 2. ¿Y por qué por 2? Bueno, porque estoy en el mes de febrero, en el mes número 2. Y me da como resultado 1.402.25 Córdobas. A este monto yo le resto mi retención acumulada de los meses anteriores, que en este caso es 632.50, que yo ya pagué en enero. Y mi nueva retención del mes sería la resta de mi IR acumulado en febrero menos mi retención del mes anterior, me da un resultado de 769.75 Córdoba. Si ustedes se fijan, hubo un pequeño incremento en mi carga impositiva.
Veamos el mes de marzo. ¿Qué pasa en marzo? En marzo, este colaborador tuvo un ingreso de 13.546 Córdoba. Como estoy en marzo, yo debo de ver mi acumulado de los meses anteriores. Y como yo tenía al mes de febrero 26.015, yo le sumo los 13.000 que tengo en este mes y me da como resultado 39.561 Córdoba. Ese valor lo divido entre 3 porque yo quiero encontrar el promedio de mi salario. Y lo divido entre 3 porque estoy en el mes de marzo. Y me da un resultado de 13.187 Córdoba. A raíz de ese valor, yo empiezo a hacer mi cálculo para determinar mi IR anual y mi IR mensual. Multiplico por 12, mi expectativa anual está en el rango de 100 a 200.000 Córdoba, sobre exceso, alícuota, impuesto base, y me da como resultado 8.736.60 Córdoba de impuesto anual. Eso lo divido entre 12 y me da 728 Córdobas.05. ¿Qué hacemos con este resultado? Bueno, como estoy en marzo, ahora voy a multiplicar este resultado por 3. Por este mismo número 3 voy a multiplicar estos 728 y me da como valor nuevo 2.184.15 Córdoba. A esos 2.184.15 yo le resto mi acumulado del mes anterior, que en este caso es 1.402.25 Córdoba. Y me da mi retención del mes de marzo, que es de 781.90 Córdoba. Y como logramos ver, nuestra carga impositiva incrementó un 0.5%. ¿Tenemos alguna duda hasta el momento en esta aplicación? Claro, maestro. Casi el mismo procedimiento. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Ninguna, maestro. Hasta el momento muy claro. Perfecto. Excelente. Luego tenemos los cálculos sucesivos de los meses que siguen. Veamos, por ejemplo, agosto. En agosto, este colaborador tuvo un ingreso de 13.458 Córdoba. A esto yo le sumo mi acumulado hasta julio, es decir, desde enero hasta julio yo tengo un acumulado de 97.000 Córdoba, le sumo mi nuevo ingreso de agosto y me da como resultado 110.804 Córdoba. ¿Qué pretendo con esto? Ahora encontrar mi salario promedio, dividiendo estos 110.000 Córdobas entre 8. Al dividirlo entre 8 me da un salario promedio de 13.850.50 Córdobas. ¿Qué hago a partir de acá? Multiplico por 12 y hago mi cálculo como salario fijo hasta determinar mi impuesto anual, el cual divido entre 12 y me da mi impuesto mensual de el mes de agosto, 827.58. Recordemos, este valor yo lo multiplico ahora por 8, porque estoy en el mes de agosto, lo multiplico por este factor, 8, y me da como un impuesto sobre la renta acumulado de 6.620.60 Córdoba. A este valor, ¿qué hago yo? Le resto mi acumulado del mes anterior, que es 5.851 Córdoba. Y tengo un resultado de 768.70 Córdoba, que equivalen a un 12.31% de tasa efectiva. Y así vemos, por ejemplo,
el mes de diciembre con un ingreso de 15.465 Córdoba, le tengo que sumar mi acumulado al mes de noviembre, que es de 151.000 Córdobas que tengo por acá reflejado. Lo sumo a mi nuevo ingreso y obtengo un resultado de 167.160 Córdoba. Este es mi nuevo acumulado. Es decir, durante todo el año yo obtuve 167.160 Córdoba. Esto lo multiplico por 12, perdón, lo divido entre 12 para determinar cuál fue mi promedio de salarios durante todo el año. Y me da el resultado de 13.930 Córdoba. Ese valor, evidentemente, realizo mi cálculo para encontrar mi expectativa anual, que en este caso son 167.160 Córdoba, determino mi impuesto anual y lo divido entre 12 para determinar mi IR mensual. En este caso es de 839.50 Córdoba, el cual multiplico. Recordemos que este valor nosotros lo vamos a multiplicar por 12 y me da mi acumulado de impuesto al mes de diciembre. Esto es lo que yo debería de pagar de impuesto al mes de diciembre. Ah, perfecto. Pero como ya pagué hasta el mes de noviembre 9.004.24 Córdoba, entonces lo resto y la diferencia es lo que yo voy a pagar en el mes de diciembre. Por eso se llama esta tabla acumulativa. ¿Por qué? Porque me permite llegar al mes de diciembre y pagar el IR real de lo que yo tengo en base a mis acumulados. Si yo tengo un acumulado, en este caso de 167.160 Córdoba, y determino mi IR acumulado de los meses anteriores, por diferencia, sé cuánto debo de pagar en este mes. Y eso es lo que nos permite esta metodología para no pagar de más, tampoco pagar de menos. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta del momento. ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces, el objetivo principal de esta presentación era que nos diéramos cuenta nosotros cuánto es realmente la carga impositiva que tiene el colaborador en cuanto a su salario, en cuanto a la referencia de su salario, pero también nosotros como empleadores, como dueños de empresas, como quienes ejecutan la parte de presupuestos en la empresa o llevamos la contabilidad en la empresa, nos demos cuenta realmente de cómo también afecta a al colaborador y a la empresa indirectamente estas retenciones, porque es un flujo que debemos de resguardar para pagarlo en el siguiente ejercicio, en el siguiente mes, en nuestra plantilla de impuestos. Entonces, también es muy importante que se hagan este tipo de análisis de la carga impositiva, porque nos vamos a dar cuenta cuánto es el poder adquisitivo que tienen nuestros colaboradores dentro de la empresa. Algunas veces no medimos eso. Creemos que, le estamos pagando 20.000 Córdoba, le estamos pagando 30.000 Córdoba, pero él no lo está recibiendo. Su poder adquisitivo realmente no son 30.000 Córdobas, él tiene menos, porque tiene INS laboral, porque tiene una renta de trabajo que asumir. Por tanto, su carga impositiva le impide tener un poder adquisitivo que le establece su contrato laboral. Y eso es muy importante que nosotros como empleadores conozcamos de nuestros colaboradores, porque de allí emanan y de allí nacen todas aquellas compensaciones adicionales o beneficios adicionales que puedan otorgarle a los colaboradores.
Por mi parte, darle las gracias por haber participado en Doctor, en y esta tengo una capacitación. consulta. Lo hago, ¿verdad?, con este objetivo de que nos empoderemos un poco más en estos conocimientos. ¿Tienen alguna consulta por acá? Doctor, ¿me escucha? Claro que sí, le escuchamos. Hola, sí. Tengo una consulta que me quedé con la duda en relación al pago único de las vacaciones al momento de una liquidación final. El Ok. cálculo se realiza con si el monto de las vacaciones fue el salario y lo divido por los 12 meses y hago todo el proceso igual. En ese caso, cuando nosotros estamos liquidando al colaborador, no se ejecuta como un pago ocasional. Tenemos que incluirlo como parte de sus, si él tiene salario todavía que no se le han entregado, tenemos que Ujú. considerar eso. Hay empresas que pagan su salario y después quedan su liquidación, donde solamente incluyen vacaciones, decimotercer mes Acción. e indemnización y no consideran salario. Hay otras que suman tal vez la última quincena dentro de su liquidación. Entonces es muy importante considerar que si lo incluyen el salario dentro de su liquidación, sí se considera como un ingreso ocasional. Cuando no se Ok. incluye como un salario adicional, tenemos que liquidarlo independientemente de sus vacaciones, Sí. Cuando habla de independiente, habla como parte del salario básico, solamente no como, considerando lo que es el salario base sin considerar acumulados, porque no va a no haber una como, base de acumulados. no darle un tratamiento como un pago ocasional, porque en realidad Exactamente, el impuesto es mayor cuando nosotros calculamos el pago ocasional. exactamente, así es. Porque si no estaríamos afectando a ese colaborador con el pago de sus vacaciones en la indemnización, en la liquidación, y le estaríamos haciendo una retención mucho más grande de lo que realmente deberíamos hacerle. Lo corresponde. Ajá. Ok, entendido. Gracias, doctor. Pero si lo consideramos como parte del salario básico, maestro, no me genera prestación. No, no, porque recordad que vos ya le estás liquidando. Si ella hace la consulta de una liquidación es porque ya no tenés más prestaciones que acumular. Estás dándole sus vacaciones, sus indemnizaciones y su decimotercer mes liquidadas a una fecha. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, entonces, si tienen alguna duda, alguna consulta, tienen mi número de teléfono. Igualmente tienen mi correo donde pueden hacer sus consultas sin ningún inconveniente. Por mi parte, agradecerles. Esta Nos capacitación va a quedó regalar grabada. Sí, quedó grabada la capacitación. Yo les voy a compartir posteriormente, una vez que termine de grabarse en la nube, les voy a compartir el link para que puedan visualizarla en cualquier momento. Y les voy a compartir la diapositiva también para que la manejen y la tengan en su mano. Excelente, maestro. Muchas gracias, entonces. Excelente. Si no hay más nada por parte de ustedes, pues muchísimas gracias, ¿verdad?, por su participación. Espero que haya sido de mucho provecho este seminario, este espacio, para aprender y conocer un poco más de lo que es la carga impositiva de los trabajadores. Estamos. Gracias, maestro, por todo. Perfecto. Gracias a ustedes por su participación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Gracias. Buenas noches. Mucho gusto y gracias a ustedes.